Convertimos tu trading en una experiencia gourmet. IG, obsesionados con darte la mejor atención al cliente. Pon a tope tu trading con IG. Muy buenos días, domingo. Dentro de unas semanas se estarán abriendo más o menos hasta ahora los colegios electorales en toda Italia para votar al nuevo primer ministro italiano, y Meloni, la posible nueva primera ministra italiana, parece que a una semana vista tiene todos los papeles para ser quien suceda a Mario Draghi. Un Mario Draghi que está siendo muy incisivo en la campaña, muy activo en la campaña, y vamos a ver en una semana cómo se configura. Si es Meloni finalmente quien puede formar gobierno, que todavía una semana antes no está claro, aunque parece que está relativamente cerca, a partir de ahí a Europa se le suma un nuevo problema. Parece que en principio está controlado, que Meloni no vaya a impulsar un Italexit. Lo que también está casi seguro es que Meloni va a apretar las tuercas. Va a apretar las tuercas en todos los detalles económicos europeos. Fíjense, el cambio de un burócrata europeo como Mario Draghi a Meloni, una política salida precisamente de ese impulso, en parte también contra Europa desde Italia, precisamente por ser anterior un burócrata europeo, y se tiene que configurar toda la cuestión clave alrededor de los fondos de reestructuración, que todo parece indicar que Europa no pondría pegas en un inicio, pero donde se tiene el miedo, el peligro. El peligro está al lado de un movimiento hacia un formato tipo Polonia en el centro de Europa, en Italia, en el sur de Europa, pero no en la parte oriental, donde Meloni pueda impulsar determinadas políticas que Europa va a salir en su contra, y que a partir de ahí pueda poner en peligro planes de recuperación, como los que, por ejemplo, ha puesto en peligro Polonia, que ahora mismo no ha recibido prácticamente nada de lo que le había prometido Europa. Según Polonia, nada. Meloni es uno de los factores clave en la semana, junto a la FED, por supuesto, con esa toma de decisiones, mucho más macro, mucho más financiero, pero a nivel europeo lo único que le falta al conjunto de Europa es un nuevo problema de poco entendimiento entre la nueva primera ministra, si finalmente termina por consolidarse Meloni como nueva primera ministra italiana, y el conjunto europeo. El choque Meloni-von der Leyen puede dar tarde de gloria en los próximos 4 o 5 meses, sobre todo hasta el inicio de 2023, en posiciones muy distintas ideológicamente, en posiciones también muy distintas económicamente. Von der Leyen-Meloni puede ser uno de los hits del invierno, si Meloni coge fuerza suficiente en el gobierno y saca un buen resultado electoral. Vamos a ver, porque Italexit parece descartado, como les decía antes, pero en cualquier momento Italexit puede estar en primera línea otra vez, porque no sería la primera vez que Meloni ha planteado que si Europa no entra en un camino distinto, ese no es el camino para el conjunto de determinados países del sur de Europa. Otro de los puntos clave en el inicio de la semana, dejando a un lado FED, que es clave fundamental, pero que la cuestión clave son 75 o 100 puntos básicos y un movimiento en el que hay que ver, y si queréis lo hablamos luego, la importancia de que no hay refugio ahora mismo en el mercado después de todo este movimiento de subidas. Pero Europa, y como segunda clave importante del día, mira las plantas de regasificación. Meloni le va a meter una presión importante, pero se está dejando de un lado algo que es evidente. Y es que Europa no tiene gas para pasar el invierno. Estamos como con una venda en los ojos, intentando pensar que sí va a haber gas, cuando es evidente que no hay gas. Hay gas para 2 meses y medio desde el corte del gas ruso. Pero es que ahora mismo ya está cortado el gas ruso. Putin decía este fin de semana lo de: si quieren el gas lo tienen muy fácil, aprieten el botón, Nord Stream 2, y ahí se acabaron los problemas. Europa no lo va a hacer, y a partir de ahí entran en juego varias cuestiones. Una, las plantas famosas de regasificación. No hay suficientes en Europa. ¿Cuál es el problema que se está encontrando Europa ahora mismo? Vamos a coger más barcos de gas natural licuado que llegue a Europa y no tendremos problema con el gas en todo el invierno. ¿Y dónde están las plantas de regasificación? No, las vamos a poner flotantes. ¿Y dónde está el conducto desde la planta de regasificación hacia el interior del territorio, del terreno, del suelo?
del conjunto de Europa. No vale poner una pequeña balsa ahí en medio del mar que hace todo el proceso de regasificación y que luego no entra. Este problema viene porque Europa tiene que recoger de gasoductos o de pozos ese gas natural, se tiene que licuar para hacer el proceso de meterlo en el barco. En esos metaneros, con el gas natural ya licuado, que ya tiene un coste añadido, es decir, el precio del gas natural se le añade el gas natural licuado, el cambio, la transformación, y ya una vez en el barco, y aquí viene el otro gran problema junto a las plantas de regasificación, hay 600 en todo el mundo. Y Europa está ahora pidiendo prácticamente todos, no prácticamente todos, pero una sexta parte seguro. Es el plan que ahora mismo más o menos Europa tiene, solo a España llegan unos 35. De tal manera que tienes la escasez en los barcos que hacen ese proceso de llegar hacia Nigeria, hacia Estados Unidos, recoger el gas natural, licuarlo, llevarlo y luego meterlo en la planta de regasificación para que vuelva otra vez el gas natural a poder servirse. Entonces, esos dos puntos, escasez de plantas de regasificación, escasez de barcos, 600 solo en todo el mundo, con la petición, con la alta demanda que hay ahora mismo, y siendo los barcos la clave fundamental para resolver el problema europeo, pero también para que Rusia complemente el envío a China y el envío a India, con lo que vuelves otra vez a competir con Rusia para la demanda de esos barcos, que sin duda, como no se pueda buscar una demanda conjunta que cubra las expectativas, va a tener otra vez un aumento de precios. De tal manera que solo hay 2 meses y medio ahora mismo de reservas. Eso nos llevaría a un entorno de diciembre, enero, en un caso medio, ¿no? En un caso base. Podría ser mejor, sí, si entra más gas y se puede almacenar. Podría ser peor, sí, si hay más frío en el invierno. Pero cogiendo un caso base, Europa está diciendo, no, pues tenemos 2 meses y medio. Pero 2 meses y medio sin gas ruso. Las vías alternativas tipo Noruega ahora mismo no cubren todo, cubren una parte. De tal manera que aunque Europa dice, podemos llegar a primavera, está basándose todo en 2 cuestiones clave que ahora mismo no tienen respuesta a Europa. Bueno, o 3. Una que sí que tiene respuesta, que es obligar a ciudadanos e industria a gastar menos. 2, esas plantas de regasificación, que son escasas, se van a tener que poner a construir de manera flotante con toda la infraestructura de entrada desde la planta de regasificación al conjunto, hacia el territorio, a tocar suelo, y que eso tenga una canalización de manera que no parece que vayan a llegar. Se ha construido una en Holanda y parece un éxito brutal, pero se ha construido una. Y por último, que la presión sobre los metaneros para la importación del gas natural no lleve a que ahí tengamos una subida de los precios que vuelva a poner en jaque la inflación en el conjunto de Europa. Una inflación en el conjunto de Europa que en la parte oriental, la que está más pegada precisamente a Rusia, que está más pegada, por ejemplo, a Estonia, tiene una inflación del 20%. Cada subida de tipos de interés sobre un sueldo medio en Estonia de 1.300, 1.250 euros, cada subida de 100, sobre una hipoteca de 100.000, de 75 100 euros, está poniendo en jaque a la economía. Toda la parte oriental de Europa ahora mismo está sufriendo muchísimo vía inflación porque tiene las tasas mucho más elevadas. De tal manera que si todo ese proceso de intentar salvar el invierno vía gas natural importado en barcos, con esos 2 condicionantes clave, plantas de regasificación que no son suficientes y barcos que también escasean, puede poner en peligro el resultado final del conjunto de la inflación en Europa y poner la situación todavía más complicada, no solo por escasez que vamos a tener, sino por precio. El otro punto clave del día viene en que va permeando la inflación en todo. Y ahora vemos cómo productos como la celulosa, pañales, por ejemplo, pero también papel higiénico, es de lo poco que no termina de recoger hacia la baja parte del desatascamiento de la cadena de suministro. Crece desde el inicio de la guerra más de un 20%, empieza a notarse tensión, sequedad, ¿no?, en el mercado. Con la celulosa hay 2 tipos además, una de hilo muy fino, una de un hilo más grande. Europa, Estados Unidos son potencia en uno, pero
no se termina de abastecer todo el producto. Y si vemos a China, el crecimiento de la celulosa es del 50%. China no es un gran productor, pero sí que es un grandísimo importador, de tal manera que se empieza a ver cómo los problemas, energía y alimentos, y vimos también materiales de construcción en el inicio de la guerra de Ucrania, ahora empieza a permear en otros productos, en otros materiales, que pueden poner todavía más complicada la situación. Y la celulosa ahora mismo está en el punto de mira a nivel industrial para ver de qué manera se puede desatascar. Se están buscando soluciones sintéticas, no están funcionando, y lo que se empieza a ver es que no hay otra manera que hacer lo mismo que con la energía, pagarlo más caro. Y a partir de pagarlo más caro se volverá a alinear oferta y demanda para rebalancearse. Y son 3 puntos fundamentales que nos reflejan lo complicado que está ahora mismo el momento. Meloni, Italia, Italexit. Ahí tenemos bastante para la semana que viene. Fed con toda su subida de tipos. Ojo con la energía en Europa, que lejos de arreglarse los problemas, cada vez van surgiendo más piedras por el camino. Tenemos el tema de cómo la inflación, no solo en el este de Europa, impacta muy fuerte, sino que empieza a impactar muy fuerte en determinados productos que no estaban en el foco ahora mismo del inversor, o en el foco de por dónde podía crear un nuevo problema, y llega la celulosa. Tenemos un escenario donde no hay refugio. Y esa sería la última clave del día. ¿Dónde se encuentra el refugio para el inversor en un momento como el actual? Es verdad que ahora empezamos a ver analistas que nos dicen high yield, renta fija corporativa europea a largo plazo, pero también mirando a corto plazo. Miren, no hay refugio ahora mismo. La situación para el inversor es la más complicada desde la crisis de 2008. No tiene, por un lado, la facilidad de encontrar un punto donde asirse, en el sentido, bueno, pues la renta fija, es que no parece el momento todavía, porque estamos en plena subida de tipos de interés, de tal manera que los bonos también que ahora se empiecen a cobrar, es verdad que tendrán una buena bonificación, un buen cupón, como si fuera el dividendo, un buen cupón, pero que si te quieres desprender de él, vas a tener un montón por aquí arriba con una rentabilidad mayor. Con lo que no parece que sea el momento. Tenemos por otro lado la renta variable, que fíjense en la caída de la semana. Es verdad que esta semana ahora, como sucedió en la anterior subida de tipos de la Fed, todo parece indicar que una vez que se ha pasado el apretón de ver que la inflación no se contenía, que los tipos eran más altos, se puede esperar para esta semana que viene que pueda haber un camino de recuperación. Dicen los analistas, esta semana, por cómo la cuádruple hora bruja cerró, tocando suelo en esos 3.840, en el S&P 500, rebotando 40 puntos hacia arriba, teniendo fuerza en la recuperación, todo parece indicar que puede ser una semana alcista a la espera de la Fed, que la Fed no dé ninguna sorpresa y vuelva a crecer, pero estamos donde estamos, con una caída en el año de en torno del 17%, hemos llegado a caer un 24%, se llegó a recuperar hasta el entorno del 11%, y una vez que llegó al 11% a mitad de agosto, volvió a romperse, y vuelve a estar en el entorno del 17%. El punto clave para el inversor es que la liquidez tampoco empieza a resolverle gran parte del problema, sí en el corto plazo, no en la pérdida de patrimonio cada vez más evidente que está viendo ya el inversor, que en este año puede provocar. Y aquí solo hay un elemento que puede dificultar todavía todo más. La perspectiva de que la inflación en el corto o medio plazo va a empeorar todavía o se va a mantener en los mismos niveles, lleva a un inversor o a un consumidor a decir el consumo cuanto antes. Y ese sería, junto con la segunda derivada de los precios por culpa de los salarios, el mayor problema que puede tener FED y Banco Central Europeo. Si la percepción del usuario es, me voy a comprar un coche, esto está creciendo con la inflación, pero va a seguir creciendo por culpa de la inflación, compro ya. Y compro ya significa precios al alza. De tal manera que ese otro de los elementos clave para entender de qué manera ese refugio que está buscando el inversor, que está esperando que la inflación se reduzca, empieza a haber factores, por ejemplo este último, en el que dice, bueno, es que el chip que tiene en la cabeza el consumidor puede dispararse una vez que vea, esta inflación viene para quedarse. Yo pensaba comprarme, por ejemplo, un coche, que es
una compra bastante fuerte en el presupuesto familiar, lo pensaba hacer dentro de unos meses, lo voy a adelantar allá, porque claro, 10, 9, 8, 8, 8, 7, 6 es más lo que me va a costar que si es al golpe del 10 de ahora, o del 8 de ahora. Por lo que ojo, porque todos esos problemas nos conforman una semana que va a ser apasionante, sobre todo mirando a la inflación, a los tipos de interés, a los mercados y a Italia, a Meloni, hasta qué punto pueden poner en jaque ahora mismo con un Italexit o con un entorno parecido al Italexit la poca paz que todavía le queda a Europa económica en este momento. Buen día y buen negocio.